Quieres empezar en el mundo de las criptomonedas, pero se te hace muy difícil y no entiendes muy bien cómo funciona la tecnología. No te preocupes porque en este video encontrarás un tutorial completo sobre la wallet fría más fácil de utilizar que existe actualmente en el mercado, incluyendo el unboxing, cómo funciona, los distintos mecanismos de seguridad que incorpora, cómo utilizar la aplicación, cómo enviar y recibir criptomonedas y mucho más. Uno de los pasos fundamentales para asegurar tus criptomonedas es tenerlas en una wallet, de las cuales las wallets frías son las más seguras ya que tu clave privada o frase semilla no se ha generado ni se encuentra en internet. Pero configurar una wallet fría no es necesariamente un proceso simple. Puede llegar a ser un poco intimidante ya que debes instalar programas, aplicaciones, actualizar el sistema operativo de la wallet, sincronizar la wallet con tu teléfono o PC, anotar la frase semilla en un papel, comprobar la frase semilla, instalar las aplicaciones de cada criptomoneda que desees guardar en tu wallet, aceptar el envío de criptomonedas con el dispositivo, etc., haciendo que muchas personas no se sientan cómodas de empezar en el mundo de las criptomonedas. Para solucionar este problema, la empresa Wallet ha creado una wallet fría tan fácil de utilizar que ni siquiera necesitas sacarla de la caja para empezar a guardar tus criptomonedas. De esto hablaremos más adelante. Las wallets frías de Wallet no necesitan actualización de software, no necesitas sincronizarla con ninguna aplicación, no necesitas apuntar la frase semilla en un papel y sin embargo ofrecen el mismo nivel de seguridad que cualquier otra wallet fría del mercado. ¿Cómo funciona? Las Wallet Wallet tienen un sticker con la clave pública de la moneda principal que se muestra en la tarjeta. En este ejemplo, Bitcoin. Es decir, tú o cualquier otra persona pueden enviar Bitcoins a esta dirección sin necesidad de instalar ninguna aplicación ni configurar nada. Si quieres ver tus fondos, agregar, comprar, intercambiar o enviar criptomonedas, en ese momento es cuando tienes que instalar la aplicación de Wallet en tu teléfono. Y solo con escanear la clave pública de tu tarjeta ya agregarías la información de tu wallet a la aplicación. Más información sobre el funcionamiento de la aplicación más adelante en este video. ¿Y qué pasa cuando quieres enviar criptomonedas a otra wallet? Solo en ese momento es cuando necesitas tu clave privada, la cual se encuentra debajo de tu clave pública. Es decir, deberás despegar parcialmente el sticker para que puedas tener acceso a ella. La clave privada se encuentra encriptada bajo el estándar BIP 0038 y para poder desencriptar la clave privada necesitas una contraseña llamada passphrase, que se encuentra debajo de esta zona, la cual debes rascar con la ayuda de una moneda para tener acceso a la información. La simplicidad de esta wallet la hacen ideal para que cualquier persona que no esté familiarizada con las criptomonedas pueda iniciar en este mundo de una manera fácil y sin ningún tipo de complicaciones. Y su diseño elegante la hacen ideal para regalar. Todos tenemos a un amigo que tiene de todo y no sabemos qué regalarle en una ocasión especial. Imagina comprar una wallet y que cada invitado transfiera un monto en Bitcoin. Cuando reciba el regalo seguramente se emocionará mucho ya que la tarjeta es muy bonita, pero la verdadera sorpresa vendrá al momento de instalar la aplicación y verificar el saldo. La empresa Wallet fue fundada a inicios de 2019 y aunque parezca que es una empresa relativamente nueva, su fundador y CEO Bobby Lee lleva un gran recorrido en el mundo de las criptomonedas, siendo el cofundador y CEO de BTCC, el primer exchange de bitcoins en China, la cual fue comprada en enero de 2018. También lanzó una línea de bitcoins físicos BTCC Mint, que es una colección de monedas, barras y chips con bitcoins reales. Las monedas BTCC Mint fueron muy populares y se vendieron por completo, y ahora dominan un alto sobreprecio en los mercados secundarios. Y en la actualidad el señor Lee participa en la junta directiva de la Fundación Bitcoin, una organización sin fines de lucro que promueve la adopción de los bitcoins en todo el mundo. En su página web puedes encontrar sus diferentes productos, la serie real, la cual es la más popular,
donde puedes seleccionar entre varios tipos de criptomonedas e incluso podrías solicitar que te personalicen la wallet a tu gusto. Los materiales de fabricación son acero inoxidable grado 304 y acero inoxidable grado 304 chapado en oro de 24 quilates. La serie pura. Esta serie son solo wallets de Bitcoin, no tienen diseños de otras monedas, y es una serie más elegante diseñada para los verdaderos amantes de Bitcoin. La serie Pro es una serie para los usuarios más avanzados, ya que incluye la clave privada encriptada que solo puede ser desencriptada por una passphrase creada por el usuario final. Y al momento de grabar este video, la edición especial Bull Market, la cual está chapada en oro 24 quilates y con una cantidad limitada de 999 wallets, ideal para coleccionistas. Para la realización de este video me puse en contacto con ellos y la buena gente de Wallet me han enviado un paquete con 3 wallets de la serie real. Abrimos el paquete y una de estas wallets se la voy a dar a mi hermano que lleva tiempo queriendo entrar en el mundo de las criptomonedas pero no entiende muy bien cómo va la tecnología. La siguiente wallet la voy a sortear entre los suscriptores de este canal. Los detalles del sorteo los comentaré más adelante en este video. Y la tercera wallet va a ser la mía, la cual voy a utilizar para grabar este video tutorial. Una vez recibas tu wallet, si no sabes qué hacer, simplemente puedes escanear este código QR con tu teléfono y acceder a la página de inicio rápido de wallets, donde te explican paso a paso cómo comenzar a utilizar tu wallet. ¿Recuerdas que hace unos minutos te comenté que esta wallet la podrías empezar a utilizar incluso sin sacarla de la caja y que era ideal para regalar? Pues la caja trae esta pequeña ventana que al abrirla te da acceso a la clave pública, así que podrás escanear este código QR para enviar, en este caso bitcoins, a tu wallet en caso de que la compres para ti o para la persona a quien se la vayas a regalar. Abrimos la caja y nos trae esta hoja de instrucciones en varios idiomas para que entremos a la página startvalleycrypto.com, la cual es la misma página con las instrucciones que escaneamos hace unos momentos. Aquí nos explica lo que trae la wallet, como les comenté anteriormente, el sticker con la clave pública, el QR con la clave privada encriptada y la passphrase para desencriptar la clave privada, un case de acrílico para proteger nuestra wallet y la wallet como tal, que se siente de muy buena calidad. Lo primero que debes verificar es que el código QR no esté suelto ni roto, que la superficie del rasca de la passphrase no tenga ninguna raya o esté dañada. Aquí en la parte de atrás tienes espacio para que puedas escribir un memo, puede ser una dedicatoria o lo que quieras, con las opciones de personalización que te ofrecen en la página de Wallet. También debes verificar que los números de serie del sticker de la clave pública, de la clave privada y de la tarjeta coincidan. Si tienes una luz ultravioleta, puedes comprobar que el logo de Wallet aparece al lado del número de serie, al igual que la palabra Bitcoin aparece debajo del código QR de tu clave pública. Todos estos son mecanismos antifalsificación que incluye esta empresa para incrementar la seguridad de sus productos. Ahora solo quedaría proteger tu wallet con su acrílico y créanme cuando les digo que se ve espectacular. Como ya he comentado en varias ocasiones, este sticker contiene la clave pública de tu wallet.
Por favor, no se confundan y piensen que es un sticker genérico que debes quitar para tener acceso al QR real, ya que si tiras este sticker no podrás configurar tu wallet en la aplicación. Para enviar bitcoins a tu wallet, basta con entrar a Binance o al exchange de tu preferencia, entrar a la opción de retirar bitcoins, escanear el código QR, seleccionar el monto que quieres enviar y listo. Si quieres verificar el saldo de tu wallet, debes instalar la aplicación de Wallet. Para esto simplemente tienes que escanear el código QR que viene en la caja, el cual te redireccionará automáticamente a la Apple Store o al Google Play, para que puedas instalar la aplicación. La instalas y al abrir la aplicación lo primero que te pide es escanear la dirección pública de tu wallet para poder agregarla. Así que marcamos esta opción, escaneamos nuestro QR y listo, ya hemos agregado nuestra wallet a la aplicación. También podemos ver nuestro saldo, que en estos momentos es 0 euros. Ahora, ¿qué pasa si en vez de enviar Bitcoin quiero enviar, por ejemplo, Litecoin? Simplemente debes seleccionar esta opción que dice añadir monedas o fichas, buscar Litecoin y marcar aquí donde dice activar. Ahora, al volver a la pantalla principal tenemos Bitcoin y Litecoin. Para recibir Litecoin simplemente debemos copiar esta dirección, ir a nuestro exchange de preferencia, marcar la opción de retirar Litecoin, pegar la dirección en nuestro exchange, seleccionar la cantidad que queremos enviar, confirmar la transacción y listo. Mientras nos llegan los Litecoins, te voy a explicar lo que debes hacer para participar en el sorteo de una de estas wallets. Número 1. Debes estar suscrito a mi canal. Número 2. Comparte este video con alguien que creas que le puede interesar esta wallet. Número 3. Deja un comentario con tu opinión sobre esta wallet. Número 4. Debes vivir en España, ya que en estos momentos no puedo hacer envíos a todo el mundo. El ganador se escogerá utilizando una web que selecciona un comentario al azar y se anunciará en el próximo video. Ok, aquí nos han llegado nuestras Litecoins y como pueden ver ya el saldo de nuestra wallet no es 0. Si lo deseas, también puedes comprar criptomonedas desde la aplicación. Simplemente marcas esta opción, seleccionas la criptomoneda que quieres comprar, seleccionas el monto, colocas los 3 últimos dígitos del número de serie de tu wallet y por último seleccionas el proveedor con el cual quieres realizar el pago. Lo más interesante que me pareció de esta aplicación es que para comprar criptomonedas no tienes que pasar el KYC, lo cual lo hace mucho más fácil y anónimo. Otra funcionalidad de esta aplicación es que puedes intercambiar criptomonedas. Al marcar esta opción, simplemente debes seleccionar la moneda que quieres cambiar, la moneda que quieres recibir, el monto y listo. Para enviar nuestras Litecoins, simplemente debemos seleccionar la opción de enviar Litecoin, copiar la dirección de Litecoin de destino y pegarla en la aplicación de Wallet, seleccionas la cantidad que quieres enviar, le damos aquí donde dice próximo y aquí es donde debes colocar la passphrase de tu wallet. Para esto debemos remover la superficie rasca con la ayuda de una moneda. Colocas la passphrase en la aplicación y le das a próximo. Y ahora es cuando debes escanear el código QR con la clave privada encriptada. Para esto debes despegar con cuidado el sticker con tu clave pública hasta que puedas ver el código QR de tu clave privada encriptada. Escaneamos la clave privada y listo, ya hemos enviado los Litecoins. Preguntas frecuentes. Número 1. ¿Estas wallets son seguras? Sí, son seguras, ya que la clave privada no se genera ni se encuentra guardada en internet. Eso sí, debes tener en cuenta que si cae en manos de otra persona, te podría robar tus criptomonedas sin ningún tipo de inconveniente. Es por esto que debes mantener tu wallet en un lugar seguro, lo mismo que debes hacer con la frase semilla de cualquier otra wallet.
Número 2. ¿La empresa se queda con una copia de tu clave privada? La respuesta es no. Recuerda que la clave privada se genera bajo el estándar BIP 0038, con el cual la clave privada está encriptada y se necesita de una passphrase para desencriptarla. Si quieres saber más detalles técnicos sobre cómo funciona el estándar BIP 0038, te he dejado un enlace en la descripción. Tomando esto en cuenta, las claves se generan en dos sitios diferentes. El código QR con la clave privada encriptada se genera en China y la passphrase en Estados Unidos. No hay comunicación entre ambos equipos y solo con tener una de las dos partes, es decir, la passphrase o la clave encriptada, no es posible desencriptar la clave privada. En la descripción también te he dejado el enlace para que tengas más información sobre el proceso de generación de la clave privada. Piensa que si se descubre algo así supondría el cierre automático de esta empresa. Yo he investigado mucho y no he encontrado nada que podría sugerir que guarden tus claves privadas. De hecho, su creador, Bobby Lee, que como vimos anteriormente es una persona muy influyente en el mundo de las criptomonedas, en varias entrevistas ha dejado claro que se hace responsable de cualquier fallo de seguridad de sus productos. Número 3. ¿La aplicación se queda con tu clave privada? Y la respuesta es no. Esto lo hablé directamente con uno de los trabajadores de Wallet en una llamada de Zoom. Es por esto que cada vez que quieras enviar criptomonedas, la aplicación te va a solicitar que coloques la clave privada. Número 4. ¿Puedo importar mi clave privada en otra wallet? Sí puedes. Si más adelante decides comprar otra wallet fría, lo único que tienes que hacer es desencriptar tu clave privada utilizando una herramienta open source que te ofrece Wallet, para luego cuando estés configurando tu nueva wallet puedas importar tu clave privada desencriptada. Es importante por motivos de seguridad que utilices esta herramienta sin estar conectado a internet. He probado el funcionamiento de este producto y considero que la empresa Wallet cumple con lo que promete. En realidad es la wallet fría más fácil de utilizar que existe en el mercado. Es un producto con una calidad de fabricación excepcional. Además, con los mecanismos de seguridad que incorporan y el equipo que tienen detrás, hacen que puedas confiar en él y guardar tus criptomonedas a largo plazo. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.